Damos gracias a Dios en esta bendita tarde, porque una vez más, queridos hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios, podemos entrar a su santa y bendita presencia. Y tengo que decir nuevamente, queridos hermanos, que poder entrar a su presencia es un privilegio muy grande. Y este privilegio tan grande lo hemos conseguido gracias al sacrificio de Jesucristo. En esta tarde, queridos hermanos, tengo un sentimiento muy sencillo en mi corazón, pero antes de empezar voy a pedir que el tío Marino haga una oración por mi persona y ruega a Dios que en esta tarde me capacite para expresar lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Amén, aleluya. Gracias, Padre. Señor Jesús y Padre mío, pues mira, Señor, en esta tarde queremos escuchar tu palabra, Señor, y que tú, Padre Santo, pongas la boca de tu siervo, Dios mío, y que venga hablándonos lo que Él desea de hablarnos, Padre Santo, pero que tú, Padre Santo, hagas ser que nos recuerde las palabras apropiadas que nos tenga que decir. Darte gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, queridos hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 y verso 14. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Aleluya. En este mismo contexto, queridos hermanos, el Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles y les dice: yo me voy al Padre, yo me voy al que me envió. Y ahora dice el Señor Jesucristo: yo os digo la verdad, os conviene que yo me marche. Aleluya. Dice: porque cuando yo me vaya, enviaré sobre vosotros al Consolador. Y ahora, queridos hermanos, llegamos al verso 13 y dice: cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesucristo aquí estaba anunciando que Él ascendía para los cielos, pero que no nos dejaba solos, sino que enviaba al Espíritu Santo para que estaría con nosotros. Y hoy tengo que decir, queridos hermanos, que durante muchísimos años la personalidad del Espíritu Santo ha sido atacada. Han llegado a decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo tan solamente es una fuerza enviada por Dios. Ya en el siglo IV se levantó un hombre llamado Arrio que decía, queridos hermanos, que el Espíritu Santo no tenía una personalidad, decía que tan solamente era una fuerza. Y esta creencia, esta herejía, esta falsa doctrina ha corrido hasta nuestros tiempos y así lo siguen creyendo los testigos de Jehová. Pero hoy tengo que decir, amados hermanos, que nosotros no debemos de guiarnos por lo que escuchemos hablar a la gente, sino que la única fuente de verdad absoluta se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y hoy tengo que decir que nosotros no debemos de escuchar las herejías ni las falsas doctrinas, sino tan solamente debemos de escuchar lo que dice la palabra del Señor. Hoy tengo que decir que la personalidad del Espíritu Santo ha sido atacada porque el Espíritu Santo no ha venido a hablar de sí mismo ni a testificar de sí mismo, sino que dice la palabra que el Espíritu Santo ha venido para hablar de lo que oye y para testificar del Señor Jesucristo. Es decir, queridos hermanos, como ustedes saben, el Padre se presentó en el Antiguo Testamento y dijo: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Durante el ministerio de Jesucristo se representa lógicamente la segunda persona, el Hijo, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Pero ahora llegamos a la época de la Iglesia y se manifiesta el Espíritu Santo, pero como Él no testifica acerca de sí mismo, no viene diciendo yo soy, Él viene diciendo Él es, qué bonito, Él es, qué bonito. porque viene testificando acerca de Cristo. Y hoy quiero decirles, queridos hermanos, que esta es una de las razones por las cuales la personalidad del Espíritu Santo ha sido atacada. Pero yo tengo que decir en esta hora, todo aquello que tenga sentimientos y que tenga una voluntad, no es una fuerza, es una persona. Y vamos a escuchar, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 13, verso 12, dice así: y habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado.
Esto me enseña una cosa, me enseña que el Espíritu Santo tiene un propósito para cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 12 verso 11 dice: porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Esto me enseña que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y Romanos 15:30 nos dice y nos enseña que el Espíritu Santo nos ama. Es decir, en esta tarde tengo que llegar a una conclusión muy sencilla y muy clara en las Sagradas Escrituras del Señor, y es que si el Espíritu Santo tiene un propósito para cada uno de nosotros, si el Espíritu Santo tiene una voluntad propia, si el Espíritu Santo nos ama y se contrista cuando fallamos, hoy tengo que decir: el Espíritu Santo no es una fuerza, y me da igual lo que digan y las herejías que hayan levantado. Yo tengo bien claro y bien seguro que el Espíritu Santo tiene una personalidad, nos ama, nos quiere, nos guía, nos gobierna. Bendito sea su santo nombre. El Espíritu Santo, amados hermanos, no es una fuerza, es una persona que ha venido para darnos fuerza. Y hoy tengo que decir: ¿qué persona es el Espíritu Santo? Nosotros somos hombres, también somos personas, pero el Espíritu Santo, ¿qué persona es? Si leemos la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3 y verso 4, una historia muy conocida. Ananías se acerca a Pedro, y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso le dice en el verso 3. Y ahora el verso 4 le dice: que sepas que no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Es decir, en el verso 3 le dice: has mentido al Espíritu Santo. En el verso 4 le dice: no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Hoy tengo que decir, queridos hermanos, que es cierto que han criticado al Espíritu Santo, que siguen diciendo que es una fuerza activa, que siguen diciendo que no tiene personalidad. Pero hoy tengo que decir, las Escrituras nos enseñan que no es una fuerza, que es una persona, y no una persona común que va. El Espíritu Santo es Dios, es nuestro Dios, es el que nos ama, el que nos quiere, el que nos gobierna. Bendito sea su santo nombre. Es por ello, amados hermanos, que el libro de los Salmos, en el 139:7, dice que el Espíritu Santo es omnisciente. Es por ello que en Hebreos 9:14 las Sagradas Escrituras dicen que el Espíritu Santo es eterno. El Salmo número 104 y verso 36 dice que el Espíritu Santo participó en la creación. Y Job 33:4 nos dice que el Espíritu Santo es omnipotente. Hoy tengo que decir, queridos hermanos, el Espíritu Santo, el cual está con nosotros, no es una persona común ni cualquiera. Es el Dios tres veces santo. Es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios eterno, inmutable y santo por los siglos. Hoy tengo que decir, el Espíritu Santo es nuestro Dios, el que nos ama y quiere. Bendito sea su nombre. Y ahora ya, queridos hermanos, llegados a esta clara conclusión, a esta enseñanza de las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios, vamos a leer un texto que se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 15 y verso 17. Dice así: el Señor Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Sigue diciendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo lanzó una promesa preciosa y dijo que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotros, que el Espíritu Santo moraría en nosotros. Por eso hoy tengo que decir, nosotros hemos llegado a una conclusión. Hemos llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Hemos llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Hemos llegado a la conclusión por medio de las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, porque así lo prometió el Señor Jesucristo. Por ello hoy quiero decirle, querido hermano y querida hermana, no se sienta solo, no se sienta sola. El Espíritu Santo, el propio Dios, se encuentra siempre con nosotros. Por ello no importan las dificultades, no importan los problemas, no importan las circunstancias, no importa cómo se encuentre, Dios está a su lado, Dios siempre está con usted. Siga adelante, siga caminando, no estamos solos, Dios está de nuestra parte. Bendito sea su santo nombre. Este conocimiento, amados hermanos, debe de producir algo en nosotros y debe de producir confianza. Muy bien. Si nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado, no tenemos por qué temer. Es por ello que dijo el apóstol Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es por ello que David, queridos hermanos, tiene que decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, si Dios está con nosotros, si Jesús ha prometido que el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo a apagar la luz de nuestra habitación y ponernos de rodillas? ¿Por qué tenemos miedo a que acontezca algo en el culto? ¿Por qué tenemos miedo a enfrentarnos a los problemas de la vida? No estamos solos, Dios está con nosotros. Él ha prometido que nunca nos va a desamparar. Por ello vivamos confiados y digamos como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo tú, Jehová Dios, me haces vivir confiado. Aleluya. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice el libro de Jueces, capítulo 14 y verso 6, Sansón se encontraba caminando y de repente le aparece un león y recalca la palabra que era un león joven. Y ahora dice en las Sagradas Escrituras que el Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón tomó al león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice que el profeta Samuel se acerca a David y lo unge con aceite, y en ese mismo instante se derrama sobre él el Espíritu Santo. Y ahora el capítulo 17 nos dice que David se enfrenta contra Goliat y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se saca una piedra, se la tira a la frente, lo tira al suelo, le quita la espada y le corta la cabeza. Hoy tengo que decir: Sansón no pudo vencer al león por sus fuerzas, sino que fue capacitado por el Espíritu Santo. Hoy tengo que decir: David no pudo vencer al gigante por sus fuerzas, sino que fue capacitado por el Espíritu Santo. Y es que dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy tengo que decir: nosotros tenemos poder y somos capacitados por el Espíritu Santo para derrotar a aquel que anda como león rugiente alrededor nuestra. Tenemos poder porque somos capacitados por el Espíritu Santo para vencer a nuestro gigante, para vencer a nuestro Goliat. Somos capacitados por el poder de Dios. No tenemos por qué tener miedo. No vamos con nuestras fuerzas, vamos con la suya. Viva confiado, no luchamos con nuestras capacidades. Dios es el que nos respalda. Bendito sea su nombre. No importa la situación ni la circunstancia por la que estemos pasando, queridos hermanos, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Esto significa: Dios siempre está con nosotros. Podemos vivir confiados. No tenemos por qué tener temor. Dice la palabra que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Como todos ustedes saben, era un lugar muy difícil. La situación era muy crítica. Pero dice la palabra: y estaba en el Espíritu. Y si leemos las Sagradas Escrituras, cuando dice Espíritu, lo dice en mayúscula. Eso significa que no se refiere a su Espíritu, sino al Espíritu de Dios. Aun en esa situación y en esa circunstancia, el Espíritu Santo estaba con él. Tal vez se encuentre en una situación parecida, donde los problemas le rodean y donde el demonio quiere atemorizarle. Pero yo quiero decirle: no tenga miedo. Dios está con usted. Por ello podemos seguir hacia adelante y podemos seguir luchando, porque llegaremos hasta el final, ya que no vamos con nuestras fuerzas, sino con las suyas. Que bendito sea su santo nombre. Cogemos una mini alabanza y el